ves el chico ahí en rojo? Sigue. Sigue, que están gritando. Va. Esta es la favela, hermano. Con la plata baila el mono acá en Rosario. Nos metemos con la moto directamente. Con los amigos, un vinito. Me pasó de todo. Estoy vivo gracias a Dios. La casa de Lionel Messi. En la cárcel me apuñalaron 2 veces. Hoy en día nuestras cabezas valen mucho. Para. Vení. Veo que tienes un ojo. Me han querido venir a matar. Tú tienes Una UCI, Una sí, UCI. los viejos códigos. Aquí hay un hacha. Estoy contento que sigo vivo. Yo toqué el fondo, amigo. Mi hermano fallecido, pasé muchos años en prisión. Viste, yo sabía. Las armas la carga el diablo y la disparan los boludos. Jota. Aquí está. ¿Sabés ¿Cómo cuánto estamos? hace, Tano, que te quiero conocer, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ya estoy ready para llevarte a todo Encantado. lado, hermano. ¿Qué tal, hermano? Hoy he visto un video tuyo que estás con la moto y sale un tío con una pistola en la mano y luego como que te persiguen un rato. El Sí. video más visto. Eso es todo por tablada. Qué locura. Fue mi primer video, por eso yo me hice tan conocido acá, porque justo pasa todo eso en mi primer video y era la primera vez que yo salía a hacer un vlog. Conozco los lugares recógnitos donde muchos no llegan, ¿entendés? Y es donde yo hoy pienso llevarte a vos. Estoy contentísimo, hermano. Vamos, listo. Nos fuimos. Bueno, chicos, aquí está Free J, porque en algún momento, luego lo hablamos, no estaba free. No, ahora no estás estaba free. free, ahora estoy free, Ahora está hermano, free. más free que nunca. No quiero alargarme mucho más. Nos metemos en la acción. Antes no salía a grabar videos, sino que todos estos lugares los recorría por los amigos que, como te conté, tenía y sigo teniendo en el ámbito del crimen, de la delincuencia. Logré encontrar otro camino para mi vida que no me deje más tiempo encerrado del que ya pasé. Ya estamos entrando aquí en una zona un pelín complicada. Podemos ver que hay una patrulla de la policía que probablemente se queda ahí. Sí, se queda ahí 24/7, ¿no? Este es el bajo Ayola, hermano. Allá hay una persona que está buscando en la basura. Nos metemos con la moto directamente. Bueno, Jota se ha vuelto loco, total. Mira. Encogé los pies que no se te agarren con los alambres ni los metales. La gente nos está mirando en plan, ¿qué son? ¿Sicarios o...? Sí, exactamente, por acá. No está Todo. bien, cuando vas en dos en moto, siempre un poco de tensión, ¿no? Sí, y es más que seguro que si nos ven lo que es los grupos tácticos y eso, nos frenen y nos identifiquen. Además, yo estoy vestido con chaleco y... ¿Está bien, hermano? Me está gustando la experiencia, pero muy loca. Más loco que he hecho hasta ahora en unas calles así. ¡Pum! Todo esto son lugares demolidos. ¿Qué tal, hermano? Buenas. ¿Dónde grabas? ¿Todo bien, hermano? Está preguntando ya el señor porque estamos grabando. Va a ser interesante este episodio porque Jota, como yo, se dedica a hacer videos en zonas peligrosas. Por eso conoce también muy bien, aparte de venir de la calle, conoces muy bien la calle, Sí, por yo eso, todo porque esto- grabas en los Yo en barrios. todos estos lugares ya he estado acá juntándome. Yo me he juntado acá en este puente. He estado de jodas ahí en los pasillos. Acá vivía mi amigo fallecido Hueso. Entonces, a diferencia de otras personas que normalmente me acompañan, que se pueden asustar en algún momento o quieren evitar algunas situaciones, él está muy acostumbrado. Por eso le tengo muchas ganas a este episodio. ¿Qué querías que yo rompía la bola? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo los pibes? ¿Todo bien? Buenas. vos, Gary, respetá a los pibes. Viste, yo sabía. ¿Cuánto puede valer una pistola así? 1 millón. ¿Por qué se necesita algo así en esta zona? ¿Por cuestión de seguridad? Muchas broncas, muchos problemas, muchos homicidios. Hoy en día nuestras cabezas valen mucho. ¿Pasa mucho que vienen otras bandas aquí a molestar? ¿Por qué no se quedan allá en sus zonas? ¿Y ¿Por qué por qué quieren guerra? problemas? Es la guerra, zona contra zona. Muchos quieren tomar el territorio este, pero no lo van a tomar. ¿Quién es el más fuerte? ¿El más loco, por así decirlo? ¿O el que tiene más armas? ¿O el que duerme El que menos? tiene más sangre. El que no le tiene miedo a nada. El que no le tiene miedo a nadie. El que tiene sangre va a permanecer. El que no, se va.
así juego. ¿No tienes miedo eso de morir o de... ¿no? Ya estoy jugado hace varios años. He tenido tiro contra la policía y ya está. Que son ellos, soy yo. En mi vida, es así. ¿Me llevo o no lo llevo? ¿Nunca has pensado, mira, ya me ha cansado esta vida, ya quiero otra cosa, quiero vivir un poco más tranquilo? Sí, he pensado, pero he estado tranquilo y me han querido venir a... Ah, Y por eso- mejor estar activo. Mejor estar activo que estar desactivo, ¿entendés? Pero esto no va a cambiar. Estamos en una villa. Hoy está todo bien, mañana está todo mal. A los días está todo bien y al otro día está todo mal. Con la plata baila el mono acá en Rosario. Es así. Muy interesante que las personas que he conocido en los barrios les gusta YouTube. Aquí Sí, no es hermano, algo que porque no, era algo que no respetan. había, hermano, no había. Y ahora lo hay. Hay alguien que recorre los barrios, que hace que la realidad cruda se vea. Pero Antes ¿por no qué lo le había. interesa que el mundo sepa que hay toda esta criminalidad, estos muertos? ¿Por qué ellos quieren que se sepa? Y Normalmente porque es lo que criminales está quieren esconder. pasando acá. ¿Vos por qué te pensás que los pibes salen con esa mentalidad? Hoy en día, cuando vos entras a la cárcel, no salí acá de las cárceles de Santa Fe reformado para tener una reinserción en la sociedad. Acá salí peor, salí con bronca, preso contra los presos. Entonces es la maldad pura, Y cuando salen a las calles de vuelta, recuperan la libertad, los pibes tienen mucho odio a todo lo que... Eso lo es, que que en pasa. lugar de recuperarse, lo has dicho, tiene aún más odio. Entran ladrones y salen asesinos. muchas Sí, veces, ¿no? exactamente. Una casualidad que te hayan mostrado un arma porque hoy en día, después de Sí, lo que pasó... llevamos 5 minutos grabando literalmente desde que vos y ya... Bueno, pero lo que pasa muy que loco. es que también acá hay armas de mucho poder de fuego. Hoy en día nadie va a venir quizá con un fal a mostrártelo, pero no quiere decir que no esté, que no exista. Otra cosa que me sorprende es que estamos siempre vigilados. Detrás tuyo en la esquina, no te des la vuelta, hay un chico que nos está mirando Sí, siempre. fijamente, ahora se acaba de ir. Es muy común, ¿no? Que entras en un barrio y ya la gente, ¿no? Mira quién eres. Yo qué estás paso más haciendo. desapercibido, pero vos no, hermano. Ya. Vos con chaleco, Bueno, un poco con chaleco y todo, ya. La gente... Tú tienes un una Uzi. UCI, Una sí. UCI. Los viejos No. códigos, la vieja guardia. Veo que tienes un Un ojo. accidente. Y choqué en moto a 130. Crucé la calle por arriba del auto. ¡Wow! ¿Te perforó Y ahí? me doblé el traque. El traque así, yo con el golpe, se dobló así. Entonces me hicieron la tocotomía para poder respirar y poder hablar. ¿Has pensado en algún momento acercarte al mundo criminal para hacer más plata? No sirve. ¿Por qué no sirve? Y porque puedes pegar una moneda. Pues, ¿cuánto está encerrado allí por ahí? Él tenía el hermano Hueso, aparte. Claro, mi hermano David. El hermano... ¿El amigo tuyo? El amigo mío era el hermano de él. Me ha dicho que la tragedia esa pasó justo después de haber hecho un crimen, ¿no? Lo estaba siguiendo la policía. Estaba robando. Está robando. Entonces, tu hermano sí que se había acercado al mundo criminal, pero Sí. tú no. O sea, no. ¿Utilizas algún tipo de sustancia? Y cuando tengo, sí, consumo. Te saca un rato de este mundo. Como que queda colgado por ahí. ¿Y por qué quieres evadir de este mundo? ¿Te hace sufrir tus recuerdos? Porque uno tuvo muchos problemas, la vida, amigo. Me pasó de todo. Estoy vivo gracias a Dios. ¿Lo ves que ahí hay unas perforaciones en el cristal? Sí, pero no apunté para ahí porque hay bronca y hay problemas. Ah, vale. Entonces no hablamos de esta casita que mejor que no. Esa no, amigo. Hermano, muchísimas gracias bien. y mucha fuerza. No puedo apuntar ahí abajo porque está puesta la pared, se vende. No entiendo si se vende la casa o se vende otra cosa, pero tiene perforaciones de bala en el cristal. Allá hay un grupo de chicos parados. Aquí estás controlado 24/7. Interesante esta parada en el puente porque se puede apreciar desde arriba los materiales con los que estás construyendo la casa. Chapa, ladrillos, ahí hay un chico, ¿lo veis cómo sube la escalera? Acá personas que se están pasando alguna sustancia. Veo que tienen pequeños botecitos en la mano que normalmente es el pegamento que se huele. Una droga, probablemente la más barata que hay en el mundo porque cuesta $2-3 un botecito que te dura varios días. ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? Hola, ¿todo bien? Hola, buenas. Mira, de aquí los niños se apañan un poco como pueden, venden cositas para hacer un dinerillo. Personas que viven en situación de calle, perros también callejeros. Este parece el pasillo como cuando vas a la favela, ¿no? Sí,
Cuando yo recorría estos lugares y miraba los videos de Brasil, veía que era idéntico el lugar. Y viste que allá en Brasil está muy... No te me va a caer. No, me estoy matando aquí detrás de cámara, me estoy enganchando por toda la... No, también porque tengo unos zapatos nuevos. Salís con una pierna tremenda después. Estaba así. Está lleno de tipo fierros, ¿viste? Que si te caes puede ser realmente muy peligroso. Yo por eso es bajaba en curioso moto. esta de los niños para jugar en un entorno peligrosísimo con tornillos que salen por todos lados. Sí. Mirá este pasillo, larguísimo, hermano. Así como lo ve, hoy el pasillo está re tranquilo. Obviamente un día feriado, un día donde la gente quizás salió a un parque, a otros lados antes de quedarse acá, ¿me entendés? Pero bueno, en estos pasillos, así como los pibes te han contado, ha pasado de todo, hermano. Acá hubo muchísimos crímenes y mucho abandono. La verdad que esto se ha dejado estar por mucho tiempo y bueno, este es el resultado. El resultado de un ambiente espectacular como para que prevalezca el crimen, ¿no? El delito. Sí, exacto. Por su conformación es muy sencillo, por ejemplo, escapar de la policía, ¿no? Si no conoce los pasillos, como entrar con un coche es imposible, con la moto también. Acá es todo moto, por eso el auto ya pasó a ser secundario. Ojo donde pisás porque acá No. Las chapas también están flojas. Ya estaba muerto. Pero ves cómo se separa prefectura. Si me matas porque me caigo de un puente y no me mata una bala, sería... Hermano, sería la peor muerte posible. Si vos te caes del puente, me muero porque pasa a ser mi responsabilidad. Vemos que ahí la policía está poniendo conos para parar los coches. Ojo, pisa bien. Lo mostré millones de veces. Esto nunca cambió. La basura es un problema que no lo pueden resolver. Administración, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no venís aquí con un camión y quitáis? Eso es una porquería asquerosa. No creo que se necesita muchísimos días de trabajo. Aquí vienen 10 personas, 2 días y por lo menos limpiar un poco las zonas. Es horrible entrar en un barrio y ya esta es un poco la imagen, la ¿no? visión ya, esto te causa horror, como tenebroso, ¿no? Sí. Tenebroso. Sí, es así. Y no es en este único lugar. Te voy a llevar a otros lugares donde es invasivo. Bueno, más invasivo que eso, estamos caminando encima de la mierda, literal. Barrio de pie, Tablada. Sepan los nacidos y los que están por nacer que nacimos para vencer y no para ser vencidos. Jóvenes de pie. Bueno, se interpreta de varias maneras. De una puede ser una frase motivacional, de la otra parece casi una amenaza. Cada uno que un lo ultimátum. como quiere. Un ultimátum. Un ultimátum. Aquí ya están realizando los primeros controles. Pero bueno, hermano, te quiero llevar a más lugares, así que no desaprovechemos la oportunidad vamos. De irnos a conocer realmente todo lo más importante que tenés que conocer del barrio, los lugares donde las cámaras no llegan, porque es a donde te estoy prácticamente llevando. No te estoy llevando a Grandoli, donde cada vez que hay un hecho de inseguridad aparecen los medios, porque acá no vas a ver los medios. La única vez que entraron fue cuando me hicieron una nota. Y esa fue... ti? Sí. Muy bien. O entran escoltados. Buenas. Sí. El chico tenía una operación o algo aquí. ¿Sabes qué le pasó? Y muchas veces los pibes tienen problemas acá en el barrio. Puede ser una perforación de bala. Seguramente. Pobrecito, tenía todos los ojos amarillos. Puede ser que tiene algún problema al hígado por culpa de esta herida. Y la verdad que hoy en día acá, si todo es el ambiente así, que no te preocupe nada, que acá te puede pasar cualquier cosa. Cuando decimos los barrios peligrosos, yo creo que peligroso es por la falta de estudio, de higiene, de civilización, porque yo que ando por los barrios veo muchos humanos pero poca humanidad. Qué buenas frases nos está regalando Jota. ¿Me la repite? ¿Veo mucho? Veo muchos humanos pero poca humanidad. Buenísima. De humanos está llenos, pero como dice él, humanidad muy poca. Se corta Aquí ahí. termina. Me he metido en una casa y mirad lo que tienen. Increíble. Esta es una escopeta artesanal. Aquí tenemos una caja de la guerra. ¿Ves? Lleva cartuchos. Aquí hay granadas. Esto lo enseño. No es una casa en realidad de un maleante, no es una persona que se dedica al crimen, le gustan las armas, pero es impresionante porque en mi primer viaje en Argentina
no vi muchas armas. Y en el vídeo de hoy, como los vídeos de Buenos Aires, hemos visto que en prácticamente todos los barrios, pero todos, van armados. Casi todos tienen escopetas, pistolas. Entonces, meterse solo es literalmente una condena a muerte. O si no te matan, por lo menos te asustas muchísimo. Y aquí atrás tenemos la prueba. Pero no entiendo por qué todas estas casas destruidas igual han sido abandonadas y con el tiempo las autoridades las han ido destruyendo. Sí, ¿Cómo funciona? las van destruyendo muchas veces por las ventas de estupefacientes, que es lo que más sale en las noticias y todo, derrumban los búnkers. Hay mucha adicción, amigo, lo que es la pipa. Yo tengo familiares en la pipa, tengo familiares que tienen hijos, que todo, y están en esa, ¿me entendés? Y la verdad que no se pueden rescatar, de la pipa no te podés salvar. Agarrá la pipa y cuando menos te querés dar cuenta, estás metido en un mundo re turbio, re oscuro, re lleno de una vida pecaminosa, porque realmente es horrible. La gente nos grita. Yo estuve en la adicción, me costó mucho dejar el cigarrillo, pero... ¿Ves? Así vais a terminar, simplemente buscando para, ¿no? en la basura para conseguir 1000 pesitos. Algo de cobre, de lo que sea, para poder consumir. Y es triste eso, porque no hay nada acá. O sea, para los delitos hay cárceles, pero para los adictos no hay nada, ¿entendés? Acá fue donde me sacaron un arma a mí. ¿Qué pasó? En la otra cuadra fue la primera vez que empecé a hacer yo motovlog, me corrieron con una pistola y después en moto. Yo lo vi el video, sorprendente tu reacción, que pareces muy tranquilo, casi no lo comenta, bueno. Es que ya me voy. si me ponía nervioso, me agarran. ¿Ves? Salieron de acá. De ahí donde está la chatita blanca. De ahí, pum, Sí, corriendo. del pasillo, ¿ves? De adentro. Sí. A ver, grabando los municipales. Sí, pero viste, está bien lejos, estoy haciendo... Amigo, va a quedar en la gloria, hermano, este video. vaya la que va. Porque el loco viene de Italia, amigo. Hay un señor aquí en el medio de la calle que no sé qué está haciendo. Hermano, ponte para aquí, que es peligroso aquí. Ven aquí, más seguro. Está en el medio de la calle, pero bueno, está una situación complicada. ¿Vos sabés por qué vinieron ellos? No. Ellos vinieron porque nos vieron allá pasar por los municipales y nos siguieron de allá. Y no viste que me dijo, otra vez vos grabando videos, me dijo. ¿Me entendés? Ya. Pero vinieron con la mejor porque ahora lo toman con buena onda, ¿no viste? Vale. Me dijeron, no, está bien. Yo le dije, Vale, viene el italiano, vos querés que no le muestre. Sí, pero ves el peligro, porque yo que no me entero de nada porque estoy pensando en otras cosas, podría venir desde detrás con malas intenciones y Es tú que te quedas ahí ahí. tranquilamente, ellos nos venían siguiendo porque nosotros pasamos por los municipales. Frenaban, nos meten un par de tiros Y ya todo está. y ya está. Literal, ¿Qué literal. va a pasar acá? Han ¿Qué llegado va a- aquí, pum, y pueden hacer así. Sí, Pam, pam, desde pam. ahí, desde ahí. Pum, 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 pum. Otra vez grabando video. Chao. Jota, pero así no me dejas muy, Ey, te muy quiero tranquilo, presentar a mi la amigo madre que Cámara. me ¿Lo querés parió. conocer a Cámara? Cámara viene de Nueva Guinea. Viene de Nueva Guinea y Pero- él era un loco que estaba re bien, se empilchaba re bien, iba a la escuela conmigo, íbamos a la escuela juntos cuando él vino. Ah, ¿tú lo Y conoces hace mucho? Yo lo conozco hace 1.000.000 de años, iba a la escuela conmigo cuando éramos chicos. ¿Qué le ha pasado? Él empezó a drogarse con la todo se droga, Cámara, y empezó a cometer delitos para seguir drogándose. Y en uno de esos delitos él cae en cana y como no era extranjero la pasó muy mal en las cárceles y Abusaron de él. No digo la historia no sexualmente, sé, la abusaron. historia no sabría decírtela, pero sé que le han hecho muchas maldades al pibe. Claro. Llega al un punto momento que la de- cabeza te hace Sí, clic sí. y quedas ahí. Y queda así. Pero te reconoce, se acuerda Ahora de ti, vamos o- a ver. ¿Te acuerdas de él? Iba a la escuela contigo. ¿Te acuerdas de Jota? Cuando viniste de Nueva Guinea, Cámara, Sois amigos hace mucho, ¿te acuerdas? te conozco de cuando estaba re bien, Cámara. A Cámara lo ayudamos, lo cambiás todo, pero vuelve de vuelta está igual, ¿me entendés? ¿Por qué está en el medio de la calle, tú crees? Porque está pidiendo. Le pide a la gente que pasa caminando, le hace un baile así tipo africano. Lo conocen, es No, buena lo conocen. persona. Ah. Estaba bien y luego la vida. Ah. ¿Qué sensaciones te produce ver un viejo amigo así? A mí, Da mucha pena, ¿no? tristeza, porque él hacía beatbox. Yo por él aprendí a hacer beatbox, que es percusión con la boca. Ya. Era re buena persona, se vestía re bien, andaba re bien, Cámara. No era así, tipo negro de Nueva York, bien Sí. arregladito. Estoy contento que sigo vivo.
porque no me había enterado de los dos que nos seguían en moto. Repito, menos mal que han venido con buenas intenciones simplemente para saludar a Porque Jota, te pero conocían también. se estaban tapando la cara porque seguramente no se dedican a la venta de espagueti, ¿sabéis? Y papel higiénico. Me interesa más ser buena persona que el mejor jugador del mundo. Pues Messi, amigo, tiene la suerte que eres las dos cosas. Eres buena persona y el mejor, aparte del mundo, de la historia. Y aquí estamos. Mira qué pasada. ¡Guau! Él besando la Copa del Mundo. Allá hay otros murales, otro ahí. Y la que veis aquí es la casa de Lionel Messi. No soy un apasionado de fútbol, pero no sé, igual me produce emoción pensar que de esa puerta, o igual de esa, salió día tras día tras día un jugador tan importante, pues es algo muy bonito. Muchas gracias, Señor Dios, muchas gracias, Señor 10. Aquí toda pequeña se escrita, ¿no? De la gente que lo quiere, mucho respeto y amor, de Holanda. Claro, vienen aquí turistas de todo el mundo y dejan un mensaje de agradecimiento. Messi, si estás viendo este video, aquí estamos, te mando un abrazo. Por algo me dice Frijota que recorre los barrios por los pasillos. Esto es Saladillo y ahora automáticamente voy a entrar a Mandarina, ¿ok? No. Para allá tener todo más Saladillo. No pensaba posible recorrer estas zonas en moto, de verdad. Hermano, Mira, mira acá. ¿Sentí el olor, la fragancia? sí, ¡Ay, qué rico! fragancia. Hermano. Vení, amigo. ¡Hey! Imagínate los pibes creciendo en este ambiente. ¿Qué podemos esperar? Que los pibes no tengan Qué hueso. una bronca Ya. como crecieron, como salieron, como naciste. Ahí está lo interesante, porque es fácil juzgar, ¿no? Detrás de la cámara y decir, ah, mira este que delincuente, ¿por qué no ha tomado otra elección? Porque muchas veces, día tras día tras día, viviendo en estas situaciones, te crea una rabia, como dices tú, Es ¿no? que- Dentro que odias a la sociedad. Mi familia me quiso dar todo y a través del tiempo en este país, que es mi país, que lo amo, no pudo lograr nunca nada. Yo fui cayendo en las calles, caí en lugares así, donde vos pensás, si yo tengo que vivir así, estoy arriesgando lo que tengo que arriesgar, y uno arriesga todo a lo último. Porque uno dice, el que no arriesga no gana, ¿entendés? Sí. Y mira, si esto es lo que me Pero gané... tienes razón, pero también hay que saber arriesgarse, porque tú ahora te estás arriesgando en el mundo de lo social, ¿no? Sí. Te estás poniendo todo tu esfuerzo para seguir adelante, Sí. y todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo lo podría hacer, ¿sabes? Todo, sí. Entonces muchas veces uno se tiene que arriesgar, pero en el camino correcto, que no tiene que ser sí o sí la criminalidad. ¿Y quién Uno se puede dice- arriesgar de manera empresarial, se puede arriesgar en redes sociales, como estoy haciendo yo, como haces tú. Tano, ¿y quién te ¿sabes? dice cuál es el camino correcto? ¿Quién te lo dice? Claro, ¿Sabes lo que pasa? ahí Es que tienes no hay- razón. No hay personas que Sí, te sí, digan sí. cuál es el camino corriendo. Yo hoy tomo este camino correcto, recorriendo los barrios de una mejor manera y no haciendo delitos como lo hacía antes, porque me di cuenta, y lo que trato de hacer en mi ciudad es mostrarle un camino, que es el camino de los youtubers, el camino de saber cómo desenvolverte con las redes sociales, para que muchos pibes que estamos en esta situación, porque acá no cambia de donde yo vivo en un lugar similar a este, hermano, y lo que la gente ve hoy en día, que vos ves que los pibes me saludan todos porque ven un pibe que lo pudo lograr, porque yo toqué el fondo, amigo. Mi hermano fallecido, pasé muchos años en prisión, causa de que mi hermano falleciera fue por manipular armas, donde un arma se termina disparando, muere mi hermano. Yo ya perdí todo en la vida, ¿me entendés? Hoy no quiero perder más, tengo mi hijo, tengo mi familia, los quiero ver bien, quiero un día en mi vida demostrar de que pude cambiar y que tienen que estar orgullosos, que mis viejos pueden dejar este mundo tranquilo, de que dejaron una persona que en algún momento lastimé a mi ciudad y hice daño, pero hoy lo estoy recuperando con algo mejor para todos los pibes, con una historia que estoy contando de superación, para que los pibes sepan de que hay oportunidad de salir de esta vida, hay oportunidad de salir de todo esto. Me quieren enseñar un punto donde están lo que llaman ellos soldaditos, que están todos vendiendo droga debajo de un puente, pero se está mirando en plan, no lo sé, hermano, porque
igual de verdad te pueden disparar, pero vamos a ver si se puede, un poco escondida. ¿Lo ves el chico ahí en rojo? Sigue. Sigue, que están gritando. Va. Nos vamos. Le pasó a un chico, le pasó 4 bolas bien gordas, blancas al chico de rojo y empezaron a gritarnos algo. Sal de aquí rápido que no... Mejor no saber nada. Salimos, Jota, que si no va a ser nuestra última grabación. Sí, porque empezaron a decir ahí que está grabando, yo lo escuché. Para. Vení. Mira, el día que no me pongo el chaleco es probablemente el que va a ser más útil. ¿Qué onda la banda? Aquí hay un hacha. El hacha de mano. ¿Por qué? ¿Trabajáis mucho la madera? Cortamos la madera, Carlos. ¿Solo la madera o Madera, también hay gente madera. que no cae muy bien? No, y por ahí hay gente que no cae bien, también la descuartizamos. Hola. Me ha recordado ahora algo que he grabado hace 2 años y medio, siempre aquí en Argentina, el nevado. Histórica mezcla de... Ah, hay un perro aquí, no lo había visto, pobrecito. ¿El gordo? Sí, se mezcla, el gordito. Mirá. Mezclan hierba con así pega más fuerte. Papa y fuera. Pero, ¿ustedes viven aquí o simplemente vienen a descansar? No, vivimos acá. Mira, Esto es el mangrullo, hermano. Mangrullo. Jota, hemos parado en una zona bastante complicada, ya han pasado unas horas, nos hemos tomado una pequeña pausa, hemos ido a comer, etcétera. Aquí tenemos algo interesante. El dueño no quería enseñarla, la ponemos aquí solo para enseñar que es parte de la vida real. Es la segunda pistola que vemos hoy y las dos son bastante antiguas. Porque es lo que generalmente anda mucho más en las calles. Solamente la gente que tiene el dinero suficiente como para tener algo de última generación puede llegar a ese tipo de armas. Son los narcos que han tenido más éxito, por Y así generalmente decirlo. son las personas que más dinero tienen. Hablando de vida real, me interesaba mucho tu vida, porque como hemos comentado al principio del vídeo, tú has tenido una doble vida, una vida más criminal y ahora una vida de content creator. Yo estuve mucho tiempo prófugo, estando buscado por la policía y después de 5 años en prisión logré librarme de esa persecución que tuve por mucho tiempo. En estos 5 años me cambió la vida a mí. No porque haya estado preso, que sí influyó mucho, pero es por el grado de violencia que llegué a conocer, por el lado de la vulnerabilidad que tenía. Estuve en varias ocasiones preso, enfermo, con dolores de muela y nadie está ahí para ayudarte. La comida es horrible. Si hoy entras en las cárceles vas a encontrar muchas irregularidades de todas las cárceles, no solamente de una. Y el abandono en las cárceles es deplorable. La verdad que no te reinformás, amigo. Yo si no fuera porque verdaderamente fui fuerte de mente queriendo buscar algo, no lo hubiera logrado, porque a mí no me ayudó la misma policía. A mí... Espera, ¿por qué lo tienes que tapar? Lo tapan porque está pasando gendarmería por afuera, prefectura, caminando. Pasan por estos lugares y cuando ven gente como se está acumulando acá afuera, porque estamos nosotros, empiezan a ver que hay movimiento, quieren saber qué está pasando. Aquí veis que está pasando la gendarmería. Porque en realidad la pistola era un símbolo de que lo que está muchas veces arruinando las calles es esto, la violencia. Y la violencia se genera a través de también la reforma que da para las personas los establecimientos penitenciarios. No existe, amigo. Los pibes se ponen cada vez peor. Y a mí me pasó eso. Me pasó encontrarme con una vida donde no sabía a quién seguir, no tenía a los que yo dijera quiero ser como esa persona y empecé a confundirme. Empecé a ver el camino rápido, la plata fácil, las personas que más eran admiradas. Empecé a fijarme, uno siempre lo que encuentra quizás es a lo malo. Aquel que tiene plata de lo malo, como dicen, lo fácil se va. Yo en ese momento sabía que lo fácil era fácil, no que se iba a ir. Y me puse a Pero hacer... yo no lo veo muy fácil. Agarrar una pistola, ir a robar, a matar, a mí me parece muy difícil, mucho más difícil que ir a trabajar en una tienda todos los días. Y porque yo creo que fácil es, lo que pasa es que se arriesga mucho. No es fácil lo que arriesgás, pero fácil. Hoy en día las armas la carga el diablo y la disparan los boludos. En la cárcel me apuñalaron 2 veces,
una por la espalda y la otra pasando por a través de una reja, por el solo hecho de que uno cuando está en un contexto de encierro, todo lo que vos tenés vale. Una tarjeta de teléfono, tu ropa, tus zapatillas, y si no te encontrás en un lugar donde tenés a tu gente del barrio o a tus compañeros, te encontrás en un lugar como yo estuve solo en Santa Fe y me tocó tener que defender mis cosas. La verdad que muchas veces la pasé muy mal, muchas veces pude salir con mis cosas completas, pero muchas veces las perdí todas. Y bueno, de eso se trata la vida, de ganar y de perder. Una vez en esas peleas que tuve, después de una bronca que había quedado, cuando iba pasando por un pasillo a través de una reja, en un palo de escoba, un fierro afilado lo ataron, y cuando pasé por la reja, a través de la reja estiraron el palo porque no podían llegar sino, y me dio en el cuello. Fui hospitalizado en el Cuyem y como era un preso, me trataron como una basura. Te puedo asegurar de que si vos hubieras nacido toda la vida al lado de ese arroyo putrefacto que hay ahí, yo creo que no hubiera sido tu mismo pensamiento de que la vida te sonríe. A los pibes en los barrios muchas veces la vida no los sonríe, no tienen para dónde salir disparando, por eso terminan con estas armas viejas, pero con un poder de fuego que puede matar a cualquiera. Hoy lo que hago yo lo puede hacer cualquiera, soy uno de más, uno como un y corriente, y todo lo que hice yo lo pueden lograr todos ustedes, todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Let's go, let's go. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, niña. ¿Viste? Gracias, tranquila. Acá están todos. ¿Qué ha pasado, Jota? ¿Por qué se ha emocionado? Por lo que hemos estado hablando, hermano, le llega a las personas porque esta situación que yo te cuento es la situación que pasa en los hermanos de muchas personas. Te juro, me emociono y se me quebranta el pecho, hermano, porque es un peso muy grande que cae de todo el barrio sobre mis hombros, y por eso vamos a dar lo mejor. Vamos a seguir recorriendo los barrios. Me hace llorar a mí también, me cago en Sí, todo. te juro, te emociona, hermano. Este barrio, a diferencia de lo otro, los pasillos están en una barranca. Esto es una barranca, amigo. Allá abajo termina el río. Y van bajando, ves, te das cuenta que toda la estructura de las casas están, ¿ves? Mirá, estamos pasando por el techo de una casa. Este es el techo. Para allá ya ve el río, digamos. Este es el techo y allá ya está el río. Este es muy peculiar. De todas las corridas que yo he hecho, este fue el único lugar donde me caí y me quebré la clavícula. Ah, ¿te metiste con la moto también aquí? No, corriendo me metí por acá. Corriendo, y entonces agarré mucha velocidad, caí y di un par de vueltas, y cuando me di cuenta tenía la clavícula sacada del lugar. Mirá, Sí, mirá, sí. mirá esta escalera, mirá esta escalera. No llegamos a la plaza que nos trajimos una... Esta es la favela, hermano. Vamos a hablar. Se encuentran carteles con frases como esta. Morite de la envidia. ¿Por qué? Porque este es como un limonero, todo. Tenés un santuario acá adentro. Sí, lleno de plantas, todo. Porque eso se está transformando en un circo, un concierto. Vamos, vamos. Aquí hay residuo, no sé, algo blanco. No sé si es algo... Todo mugo, eso, todo mugo. Ahí, mirá, ojo, pasá, dale, tranquilo. Aquí no puedes abrir la ventana por la mañana porque si no te entra... Te morís del olor. Te morís de olor, exacto. Esto es muy diferente porque yo he visto que muchas veces los pibes como que muestran, acá no van a mostrar mucho, pero cuando tenga que pasar algo va a pasar. Literalmente el 90% de las casas están a mitad. ¿Ves? Esta, por ejemplo, le falta un trocito, le falta el techo. ¿Cómo funciona? Uno se va construyendo la casa poco a poco, Siempre acumulando empieza. dinero. Acá nadie ya puede hacerse la casa de una. Va y un día levanta los cimientos, otro día la pared, después le mete el reboque y así la va haciendo. Mira, un pescador. Buena, Hola. ¿viste, pescador? Buen día, ¿eh? ¿Os bañáis en verano aquí o no se puede? ¿Sí? Allá hay un lugar para tirarse. Pero es cristalina, el agua está limpia. Esto es el río Paraná. Esto es el río Paraná, Río pa. Paraná. ¿Cómo es? No sé. El río Paraná y va a ver... que- ¿Sucio o no? Sí. No hay Ah. como la del mar. Mirá, vamos a decir la verdad, todas las casas que estás viendo acá tienen... Va todo acá. Sí. Directamente, no sé Ya. Todo lo del Sí. baño. Te bañas y igual encuentras un nosotros trocito vamos- de mierda del vecino. Sí, pero igual, nosotros vamos directamente a donde está más limpio, ¿no? Claro, que te tiras aquí. Igual allá... Sales con un tercer ojo aquí. La zona nadie Buenas entra tardes. y nadie se anima a entrar. Los pescadores. ¿Podemos ver el pescado? Uy. No, ¿ves lo que te digo? Mirá lo que este pescado, un dorado re zarpado, amigo.
Ve, esos son pescados. ¿Cuánto se puede vender un pescado así? Y No, ni idea. está como No sabes. 6 lucas el Esta de kilo. paso. Acá, mirá. 6 lucas el Ahí kilo. está, ¿Cuánto ahí, está? recién Ah, la- vino con la lancha. berra. Oh, Qué buena vida. Cervecita, un buen día de pesca, mirad aquí. los Qué pescadores. locura. Muchísimas gracias. Ahora nada, se queda ahí un ratito limpiando los peces y a seguir. Mañana otro día. Vamos a ver cómo cocinan. Lo sacan de ahí y lo cocinan aquí. Más fresco imposible. Mate, cartas, ahí están haciendo la barbacoa. Cervecita, no falta nada. Vinito. Finito. Qué maravilla. ¿Qué hace luego? Pasa la brasa ahí abajo y le pone el pescado. Se juntan todos. Se lo pasa rebomba, súper bien, ¿o no? Yo creo que la gente de barrio la pasa mucho más bien y feliz porque tienen esto, la humildad. Y Vinito, tienes un vasito, venga, lo pruebo, así, ¿me regala? Ahí va. Estamos aquí con los amigos, un vinito, porrito. Salud. Vasito, nevadito, tranquilito. Lo pide la Santiago. Ahí va, la Santiago. Curioso que se saludan también en Buenos Aires, ¿no? Yo pensaba que estaba haciendo, pensaba que era una señal en plan problemas. No, con los amigos, bebiendo un poco de vino, fumando un nevadito, un porrito, herba con un chimi, de chill. Lo que pasa en los barrios, muchas veces entro y vos decís, ¿cuándo me voy? Porque te invitan y vos decís, ay, no le puedo quedar Ya, mal, claro. ¿viste? Porque te están invitando. Sí, también a mí me gustaría alguna vez sentarme ahí, ¿sabes? Charlar y no se puede porque el tiempo es limitado y hay que grabar, Obviamente que hoy mirá todos los lugares que recorrimos. Si no fuera porque estamos haciendo todo dinámico, rápido, mirá este pasillo, hermano. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Para allá tenés otro. Allá tenés otro, más para arriba tenés otro. Sí, un laberinto, Es un laberinto. literal. No, y acá la policía no te No. agarra nunca. Imposible. Por ejemplo, esta columna, mirá esta columna, está con toda la cosa. Cuando se moja, vos venís, la toqués y te quedás electrocutado, hermano. Sí, te quedas aquí muerto. La electricidad lo conduce el agua Sí. y quedás ahí palmado. Yo por acá bajé corriendo, a los palos. Pues solo te rompiste la clavícula porque si te caes ahí. No, ahí te sale otra clavícula. Te salen 3. Te vas con una extra. Me acaban de contar algo que no he escuchado nunca. En lugar de ponerle la bala. Pólvora, Sí. pólvora al cartucho Perdigones. de la escopeta. Claro. Le ponen sal. Entonces, Como cuando sal te pegan- gruesa. Sí, claro, sal Cuando gruesa. te pega, Cuando te te revienta pegan, todo. te quema todo. Y pierdes la pierna, literal. Sí, donde te pega. Pues es casi mejor que te tire con una bala, si porque tenés- igual sale y te salvas. Acá lo que no hay en Buenos Aires que hay acá es maldad. En Rosario es maldad y en Buenos Aires es más robo de auto, de moto. Acá también. Acá es mucho peor que Rosario, pero acá en Rosario es maldad. Es maldad. Sí, lo hacen para de verdad. Y allá hay un señor que justo le falta la pierna por eso, que le dispararon con sal. Sí, Te es algo está normal. diciendo Rosario, porque esta es tu ciudad, amigo. Esto es Villa Donador Galvez. Cruzando estamos muy pegaditos, pero bueno, es como te dije, yo por eso te dije que tenía que venir acá. Porque acá también tiene su... Acá es mucho más peligroso. Pero es Acá normal nosotros eso que de la vivimos- sal. ¿Tú lo habías escuchado alguna vez? Yo Es la primera vez que lo escucho en mi Sí, vida. yo con sal y lo he también sabido que lo hacen, que los perdigones de la escopeta los enroscan con mierda, lo dejan así, Claro. para que cuando vos te disparas vos te engangrene todo, ¿me entendés? Ah, es verdad. Entonces, aparte del disparo, después se te hace gangrena, ¿entendés? O se te pudre. Mirá, esto es la bici. Ahí está. Igual que los fierros. Mirá la bici. Los fierros que... Sigue ahí. Los Esto fierros. acá no entra Has nadie. tenido suerte, ¿eh? Acá somos nosotros, los pibes de la Santiago. Bien, No entra nadie. bien, Nadie bien. se animó a entrar nunca. Bueno, estábamos volviendo a casa y nos hemos parado porque justo aquí hay 3 patrullas, ¿no?, de la policía que están haciendo una intervención. Ahí se estaban un poco gritando. Vaya día, ¿eh? Sí, viste, acá se pone más movido lo que es la zona noroeste. Tenés este tipo de procedimiento que pasa acá en... Sí, hermano. Estamos al lado de Villa Banana, ¿no? Que es una villa bastante Acá queda conocida. Villa Banana. ¿Una puñalada? ¿Entre familia o una...? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Se ve que el marido quiso apuñalar a la mujer.
Ah, Problemas familiares. bueno, señores, problemas de violencia doméstica. Mucha gente por la calle, aquí los agentes hablando con la víctima. A mí me importa mostrar la realidad de los barrios. Pero si vos tenés la nota, espera la noche. Sí. A la noche tenés ¿Y que si no tener estoy acá ahora, acá en la esquina? Vamos. Aquí estamos. Le manda. Le manda. Le manda. No, tiene una cierta peculiaridad, ¿viste? Como que te manda de grabarlo, pero al mismo tiempo te lo manda como diciendo te va a pasar algo, ¿viste? Eso tiene. Ya tenés un callao por ahí que te doy al textuario. No, amigo. No, para el video, boludo. Para el video. Vamos a salir. Te traes ahí tu gato ahí que no tienes calle, boludo. Vos sí tienes calle, vos con respeto. ¿Pero esto?